No duele cuando te hieren, duele cuando te enseñan que no debería haber dolido. Y es en esa grieta, esa donde todo se rompió, donde algunos descubren una habilidad que otros jamás sospecharon que tenían. Si sientes que te traicionaron alguna vez, si te hicieron sentir inferior, si hubo un momento en que pensaste que te rompiste, este video no te dirá que el dolor te hace fuerte. Te mostrará por qué algunas personas, tras ese dolor, dejan de ser víctimas para convertirse en estrategas psicológicos de su propia vida. Y antes de que pienses que eso es frío o calculador, detente, porque la primera cosa que debes saber es que no se trata de dominar a otros, sino de dejar de ser dominado por tus propias heridas. La creencia dominante es sencilla. El dolor psicológico solo debilita, que si te traicionan, te fracturas, que si te humillan, te apagas, que si te rompen, te quedas roto. Pero hay otra historia que ocurre silenciosamente detrás de esa creencia. Una historia en la que algunos no solo sobreviven, sino que desarrollan una agudeza emocional tan refinada, tan estratégica, que les permite moverse por la vida con una claridad psicológica que la mayoría jamás alcanza. Antes de seguir, hay algo que debes notar. No estamos hablando de superación emocional superficial. No estamos hablando de motivación de 30 segundos. Estamos hablando de una reestructuración interna de la mente, desde el dolor hacia la forma más consciente de percepción emocional y estratégica del mundo. Primer principio: el dolor, bien observado, no te destruye, te reconfigura. Aquí es donde casi todos se equivocan, pensar que si tú simplemente curas el dolor, entonces todo se arregla. Que si pasas suficiente tiempo, si distraes la mente, si ocupas tu vida con nuevas metas o nuevas personas, el dolor mágicamente se va. Pero no funciona así. El dolor no se va. El dolor cambia de forma. Y si no lo escuchas, si no lo observas con atención, simplemente se esconde. Se convierte en reacción, en desconfianza, en frialdad, en ansiedad sin nombre. La mente estratégica hace otra cosa. No suprime el dolor, lo examina. No para revivirlo, sino para descifrarlo. Porque el dolor emocional profundo no es solo sufrimiento, es información comprimida. Cuando dejas de preguntarte ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a preguntarte ¿qué me está mostrando esto sobre mí y sobre los demás? Entonces ocurre un giro interno, un giro que no muchos están dispuestos a dar. Porque implica incomodidad, implica detenerte, implica mirar adentro sin escapar por la vía rápida del olvido. Si una traición te dolió, no es solo porque alguien actuó mal, es porque tú esperabas algo distinto, y esa expectativa te habla más de ti que del otro. Te muestra tu código emocional, tu mapa invisible, lo que consideras inaceptable, lo que necesitas para sentirte seguro, lo que asumes sin darte cuenta. La mente estratégica empieza ahí, no preguntándose si el otro fue cruel, sino ¿qué señales no vi? ¿Qué partes de mí buscaron consuelo donde no había suelo firme? ¿Por qué elegí ignorar lo que ya me incomodaba? Aquí es donde se transforma todo. Cuando el dolor deja de ser algo que te aplasta y se convierte en algo que te revela. Revela cómo funcionas. ¿Qué partes de ti necesitan revisión? ¿Qué heridas son antiguas y se activaron con esta experiencia? ¿Qué tipo de personas tiendes a atraer y por qué? Este tipo de pensamiento no es fácil, no es automático. Requiere detenerse, observarse sin juicios y tener la valentía de dejar de hacerte la víctima sin dejar de reconocer que fuiste herido. Es una paradoja, no niegas lo que pasó, no justificas al otro, pero tampoco entregas tu poder emocional a esa historia. Te preguntas, ¿qué causó la traición? ¿Dónde fallé yo en anticipar señales sutiles? ¿Qué se me escapó? ¿Qué estoy dispuesto a tolerar ahora y qué no? No para culparte, sino para no repetir. Porque eso es lo que hace la mente estratégica. Aprende, pero no desde la teoría. Aprende desde la herida. No curas la herida ignorándola, la curas comprendiéndola, la conviertes en sentido. Y cuando una herida tiene sentido, deja de doler como antes, porque ya no es un agujero, es una puerta. A veces la traición no llega con gritos ni escenas dramáticas. A veces llega en forma de silencio, un mensaje que ya no se responde. Una llamada que antes era inmediata y ahora siempre se pospone. Alguien que estaba ahí cuando todo iba bien, pero desaparece justo cuando más lo necesitas. No hay una explicación clara. No hay una despedida.
solo una ausencia que se vuelve cada vez más evidente. Y lo más doloroso no es el silencio del otro, es la pregunta que empieza a crecer dentro de ti. ¿Hice algo mal? ¿Estoy pidiendo demasiado? ¿Siempre soy yo quien se queda esperando? En ese punto, muchas personas se culpan o minimizan lo que sienten, se dicen que no es para tanto, que están exagerando. Pero la mente estratégica hace algo distinto, no se queda solo con el dolor, observa el patrón, se da cuenta de que esa persona siempre estaba mientras no hiciera falta profundidad, mientras no hubiera incomodidad, mientras no hubiera necesidad real. Y ahí ocurre el aprendizaje, no sobre el otro, sino sobre lo que tú estabas aceptando sin darte cuenta. Ese tipo de traición no te rompe de golpe, te despierta lentamente, y cuando lo entiendes, algo cambia para siempre. Segundo principio. Las personas no son un misterio, son patrones esperando ser descifrados. Este punto suele malinterpretarse. No todas las personas son malintencionadas, pero todas, absolutamente todas, son predecibles si sabes dónde mirar. Y aquí es donde la inteligencia psicológica estratégica comienza a afilarse. No nace del cinismo, nace de la observación. Hay personas que después de una traición o una decepción profunda desarrollan una nueva manera de mirar. Empiezan a notar lo que antes pasaba desapercibido, cambios sutiles de tono, incoherencias pequeñas entre lo que alguien dice y lo que hace. Contradicciones emocionales que antes se justificaban, ahora se analizan. La traición, cuando es comprendida, no solo te rompe, te deja un mapa de señales que antes decidiste ignorar. Y si aprendes a leer ese mapa, no vuelves a caminar a ciegas. Porque detrás de cada persona hay un patrón de comportamiento, y detrás de cada patrón hay una historia, y detrás de cada historia hay una necesidad. Eso es lo que la mayoría no ve, que las personas no se comportan al azar, actúan desde sus patrones aprendidos, desde sus miedos, desde sus mecanismos de defensa, desde sus carencias emocionales no resueltas. Y tú, cuando desarrollas esta forma de observar, dejas de quedarte solo con las palabras, empiezas a ver lo que no te dicen, lo que temen decir, lo que intentan ocultar y lo que realmente están buscando no desde la sospecha, sino desde la claridad, porque no necesitas pensar que todo el mundo conspira contra ti para ser consciente de que muchas personas no saben relacionarse de forma sana. Aquí es donde se activa tu sensibilidad estratégica. Cuando entiendes que alguien puede mentirte, no porque sea malo, sino porque tiene miedo. Que alguien puede traicionarte, no porque lo planeó, sino porque no supo cómo sostener su verdad frente a ti. Eso no lo justifica, pero lo explica. Y cuando comprendes eso, tus decisiones cambian. Ya no te duele tanto que alguien falle, lo anticipas. Ya no te desespera que alguien mienta, lo lees. Ya no te sorprende que alguien se contradiga, lo entiendes como parte del mapa. Aquí te va una pregunta directa. ¿Puedes recordar un momento en que supiste, con el corazón pero no con la mente, que algo no cuadraba? Ese momento en el que una sonrisa no coincidía con una mirada, una palabra amable no coincidía con una energía de fondo. Esa intuición no era paranoia, era sensibilidad no entrenada. Y eso es lo que estás haciendo ahora, entrenándola. La inteligencia estratégica no nace de libros, nace de la sensibilidad a lo que no se dice, de la decisión de no mirar solo lo evidente, sino lo coherente, porque lo que es coherente rara vez miente. Desde el principio había señales, no fue una gran traición, ni una ruptura dramática, fueron cosas pequeñas, sutiles, un cambio de tono cuando no tenía el control, una sonrisa tensa cuando algo no salía como quería, pequeños enfados por detalles sin importancia. Al principio todo se justificaba. Es que tuvo un mal día, solo necesita sentirse seguro. Yo también soy muy sensible. Pero el patrón estaba ahí, se repetía cada vez que la otra persona sentía que no mandaba sobre la situación, cada vez que algo no respondía a sus tiempos, sus formas, su necesidad de validación inmediata. Y lo peor no era eso, lo peor era lo que tú hacías para evitar el conflicto. Te ibas adaptando, cuidando lo que decías, midiendo tus gestos, modificando tus planes para que no se sintiera inseguro. Hasta que un día te diste cuenta, no estabas en una relación. Estabas gestionando una inestabilidad emocional ajena como si fuera tu responsabilidad. Ese día todo encajó. Y entendiste que los patrones no aparecen de repente, están desde el inicio.
solo que a veces no queremos verlos. Tercer principio, la verdadera protección no es cerrar el corazón, es abrir los ojos. Si esto te incomoda es por algo, porque no todo lo que duele es injusto. Y no todo lo que te protege te hace bien. Hay defensas emocionales que no te cuidan, te aíslan, te endurecen, te apagan. Y eso en realidad no es protección, es pérdida de sensibilidad malentendida. Muchas personas buscan seguridad emocional como si fuera el objetivo final. Quieren vínculos sin riesgo, relaciones sin conflicto, verdades que no incomoden. Pero la inteligencia psicológica estratégica no busca seguridad, busca claridad. Y aquí está el giro. La claridad muchas veces duele más que la traición, porque no se trata de lo que el otro te hizo, sino de lo que tú no querías ver. Y enfrentarte a eso requiere más coraje que culpar. Aquí hay una verdad incómoda. La seguridad emocional te puede volver ciego. Te enseña a evitar el dolor en lugar de entenderlo, a rodearte de personas que te dan paz momentánea, pero no verdad profunda, a silenciar tus intuiciones a cambio de estabilidad aparente. Pero la mente estratégica no busca refugios, busca realidad. Y para eso necesita exponerse, necesita abrir los ojos sin cerrar el corazón. Porque solo quien se atreve a mirar lo que duele desarrolla visión. No visión paranoica, visión lúcida. Y eso es muy distinto. La mente estratégica no evita pérdidas, las observa, las analiza y aprende. ¿Qué hizo que esa traición te doliera tanto? No fue solo el acto. Fue lo que simbolizaba para ti, fue la expectativa que habías proyectado en esa persona, fue la idea que construiste y que se rompió. Y esa expectativa, por dura que haya sido, te enseñó dos cosas poderosas: lo que realmente valoras en un vínculo y lo que esa persona no estaba preparada para darte. Eso, cuando lo reconoces sin rabia, sin dramatismo, sin deseo de venganza, es claridad. Y la claridad es incómoda porque te obliga a dejar de esperar que el otro cambie y empezar a cambiar tú la forma en que eliges, observas y decides. La paradoja es esta: la vulnerabilidad mal gestionada te expone, pero la vulnerabilidad bien integrada te afina, te vuelve más perceptivo, más prudente, menos ingenuo, pero no menos humano. ¿Quién dijo que tenías que endurecerte para protegerte? La sensibilidad no es una debilidad si va acompañada de conciencia. Y la conciencia, cuando se nutre del dolor observado, se transforma en visión estratégica. Ese es el verdadero poder. Y nace en el punto exacto donde ya no huyes de lo que sentiste. Parecía alguien seguro, equilibrado, una de esas personas que te dan calma solo con estar cerca. Siempre atento, siempre razonable. Hasta que un día dijiste algo que no le gustó. No fue un ataque, ni una crítica, solo una verdad incómoda que tú necesitabas decir para sentirte en paz. Y fue como accionar un interruptor. La persona tranquila se volvió impredecible. La voz pausada se llenó de reproches. La calma se transformó en tensión. Ahí descubriste algo que no habías querido ver. Esa tranquilidad no era solidez emocional, era control. Y mientras no lo cuestionaras, todo funcionaba. Pero si osabas incomodar su imagen de seguridad, la máscara caía. Fue doloroso, no solo por la reacción, sino porque te diste cuenta de que tú habías confundido estabilidad con contención. Y no era lo mismo. Esa experiencia te enseñó que hay personas que solo saben sostener vínculos mientras no se les exige profundidad emocional. Y que a veces la verdadera alerta no es el grito, es la calma que no resiste una verdad. Antes de seguir, hay algo que debes notar. No estamos hablando de volverte duro, cínico o desconfiado. Estamos hablando de convertir sensibilidad emocional en claridad estratégica. Y esa es una distinción que mucha gente confunde. Cuarto principio: no eres solo lo que sientes. Eres quien elige cómo interpretarlo. Mientras otros reaccionan emocionalmente y se pierden en la historia del dolor, la mente estratégica se detiene, respira y pregunta: ¿qué está pasando ahora? Parece una pregunta simple, pero es revolucionaria, porque en medio de una herida emocional, la mayoría no quiere entender, quiere confirmar lo que ya cree, quiere justificar su reacción, quiere encontrar culpables externos antes que reconocer proyecciones internas. Pero quien ha cruzado por experiencias profundas sin anestesia emocional sabe algo que los demás no saben. No todo lo que sientes es verdad, y no toda verdad necesita una reacción.
El observador interno es esa parte de ti que no niega lo que siente, pero tampoco se esclaviza a ello. Es esa voz que aparece entre el estímulo y la respuesta y que te permite elegir conscientemente. Este tipo de persona, la que observa en vez de reaccionar, aprende a separar dos cosas fundamentales: lo que siente y lo que interpreta, y esa diferencia lo cambia todo. Porque sentir dolor no es el problema es confundir ese dolor con una historia inamovible sobre quién eres, sobre lo que vales o sobre lo que siempre te va a pasar. Cuando puedes distinguir entre lo que ocurre, lo que tu mente asocia y lo que realmente necesitas saber, entonces pasas de ser participante a ser observador. Y el observador siempre tiene más poder que el personaje que actúa desde la emoción sin filtro. Aquí hay un punto crítico. La mayoría de las personas siente un rechazo automático a esa pausa, porque pausar es incómodo. Te deja frente a ti mismo, te obliga a ver sin defensa, sin drama, sin relato. Pero si resistes ese impulso inicial de reaccionar y en cambio preguntas, ¿qué me está intentando revelar esta experiencia? ¿Qué parte de mí se está activando con esto? ¿Es la herida de abandono? ¿Es el miedo al rechazo? ¿Es la necesidad de control? Entonces ya no estás simplemente reaccionando, estás decodificando. Esa pregunta, formulada en medio del dolor, cambia el juego interno, porque te devuelve el control. Te recuerda que tu mente no es solo un receptor de emociones, es también un intérprete. Y tú decides qué significado le das a lo que sientes. Imagina esto por un segundo. Cada vez que algo te hiere, en lugar de caer en el patrón automático de defensa, tu mente pausa, escucha y pregunta. Sin prisa, sin juicio, solo escucha. Ese es el entrenamiento del observador interno, y no es frialdad, es sabiduría emocional. Es saber que puedes sentirlo todo, sin dejar que todo te controle. No eres solo lo que sientes, eres quien elige cómo interpretar lo que sientes. Quinto principio. Una emoción no resuelta no desaparece, se disfraza de verdad. Aquí es donde la mayoría de las personas se quedan atrapadas, en un ciclo emocional que repite, disfraza y prolonga el mismo patrón de siempre. Pero no lo ven como un patrón, lo ven como así soy yo. Reaccionan con intensidad, justifican lo que sienten, buscan validación inmediata, y cuando el impulso baja, no queda aprendizaje, solo una nueva cicatriz emocional no procesada. La mente estratégica sabe esto. Una emoción no gestionada se convierte en un sesgo de percepción. Te hace ver a las personas no como son, sino como te dolió que fueran otras antes. Te hace interpretar situaciones desde heridas, no desde hechos. Te hace proyectar pasados no resueltos en presentes que no lo merecen. Y eso es lo más peligroso, que una emoción sin digestión se convierte en una lente que filtra toda tu experiencia futura. Por eso, la inteligencia psicológica estratégica no dice elimínala, tampoco dice ignórala, dice reiníciala. ¿Y cómo se hace un reset emocional? Primero, no reprimiendo lo que sientes, porque lo reprimido no muere, se esconde y después grita más fuerte. Segundo, no justificándolo todo desde el dolor, porque si conviertes tu herida en excusa, nunca la conviertes en sabiduría. Y tercero, observando, sí, solo observando, pero no como quien analiza con frialdad, sino como quien escucha con presencia. Una emoción, cuando es observada con atención plena, pierde su carácter reactivo, pierde el control que tiene sobre ti. Empieza a darte datos sobre ti, sobre lo que te importa, sobre lo que temes perder, sobre lo que aún no has resuelto. Y esos datos, una vez descifrados, son la materia prima de la claridad. Imagina que cada emoción fuerte que aparece, rabia, tristeza, ansiedad, no es una amenaza, es una señal, una especie de notificación interna que dice, hay algo que necesitas entender aquí. Pero para entenderlo, necesitas dejar de huir de eso que sientes. Tienes que entrar, mirar y luego salir, con algo nuevo, con una comprensión que antes no tenías. Ese es el verdadero reset emocional. No se trata de calmarte, se trata de integrar lo que sentiste de una forma que no te arrastre cada vez que algo parecido ocurra. Porque cuando una emoción ya fue comprendida, deja de gobernarte.
Y cuando dejas de vivir gobernado por tus emociones no resueltas, empiezas a tomar decisiones que no repiten tu pasado. Todo empezó con un comentario neutral, nada agresivo, solo una frase dicha sin filtros, con la intención de aportar claridad. Pero la reacción fue desproporcionada. La otra persona se alteró, levantó la voz, reinterpretó tus palabras como un ataque directo y tú te quedaste en shock. Porque sabías lo que habías dicho y también sabías que no venía de un lugar oscuro. Entonces te preguntaste, ¿qué pasó aquí? Pasó algo que muchas veces no vemos. La emoción no era sobre lo que se dijo. Era sobre lo que esa persona ya traía dentro. Un dolor antiguo, una herida no resuelta, una historia que usó tu frase como excusa para salir a la superficie. Ese día entendiste que muchas personas no reaccionan a lo que está ocurriendo ahora. Reaccionan a lo que no resolvieron antes. Y que, si no haces un reset emocional, tu presente se convierte en campo de batalla de todos tus pasados no digeridos. Si esto te incomoda, es por algo. La mayoría de las personas cree que gestionar una emoción significa ignorarla, minimizarla, racionalizarla. Pero aquí está la verdad. La verdadera gestión emocional es dejar que te enseñe algo antes de desaparecer. Sexto principio. Las personas no reaccionan a tu intención, reaccionan desde su historia. Traición, humillación, rechazo, injusticia. No son anomalías, no son errores del sistema, son parte del paisaje humano. Y eso puede sonar frío, pero en realidad es liberador, porque cuando dejas de esperar que el mundo actúe según tu mapa emocional, empiezas a entender lo que realmente está pasando. Cada persona vive desde su propio guión, desde sus heridas, desde su educación emocional, desde lo que aprendieron a temer o a desear, no desde lo que tú necesitas. La inteligencia psicológica estratégica no se sorprende por esto, se basa en esto. Una persona verdaderamente estratégica no vive esperando que los demás se comporten como deberían. Sabe que no puede controlar a nadie, pero sí puede observar. Y al observar puede identificar patrones. Y al identificar patrones puede anticipar reacciones. Y ese simple giro lo cambia todo. Porque cuando entiendes que alguien no te hirió por quién eres tú, sino por quién es él o por quién no ha aprendido a ser todavía, dejas de tomártelo todo como una ofensa personal. No justificas, pero comprendes. Y cuando comprendes, decides desde otro lugar. Piénsalo así. Tú puedes hablar con claridad, con empatía, con respeto. Pero si la otra persona interpreta todo desde una historia de abandono o desde una necesidad de validación constante, lo que escuchará no será lo que dijiste, sino lo que su mente necesitaba confirmar. Por eso, los conflictos más duros no nacen de la intención, sino de la interpretación. Y si entiendes eso, dejas de discutir por tener razón y empiezas a escuchar para entender la lógica emocional del otro. Este es uno de los secretos de las personas emocionalmente estratégicas. No se frustran esperando que los demás cambien. Transforman su propia forma de leer lo inevitable. Porque sí, es inevitable que algunas personas te decepcionen. Es inevitable que otros no puedan darte lo que tú sí darías. Es inevitable que proyecten sus vacíos sobre ti. Pero lo que no es inevitable es que tú reacciones igual que siempre. Aquí está el punto central. Cuando dejas de usar tu energía en cambiar a los demás y la usas para entenderlos, entonces el poder vuelve a ti. Ya no estás en modo reactivo, estás en modo estratégico. Y esa diferencia, aunque silenciosa, marca el límite entre una vida emocionalmente caótica y una emocionalmente consciente. Esto es lo que convierte una experiencia dolorosa en una ventaja silenciosa. No el hecho en sí, sino lo que aprendes a anticipar, a soltar, a elegir después de vivirlo. Personas diferentes, situaciones diferentes, pero siempre el mismo final. Primero, entusiasmo, conexión intensa, todo fluía. Y luego, poco a poco, empezaba el desgaste. Las mismas discusiones con otro rostro, la misma sensación de no ser escuchado, de tener que explicar demasiado, de pedir lo mínimo y que aún así pesara demasiado. Al principio no lo vi. Solo pensaba que tenía mala suerte con la gente, que todos se acababan yendo, que nadie estaba realmente listo. Pero con el tiempo entendí algo más profundo. No era solo la gente. Era un patrón que yo mismo estaba repitiendo. Estaba eligiendo personas con mapas mentales incompatibles, esperando que entendieran el mío sin explicárselo.
Estaba entregando confianza antes de leer señales. Estaba proyectando necesidad donde no había capacidad de sostener. Y ahí comprendí que no importa cuánto des, si eliges a quien no puede recibir, porque todos actuamos desde nuestro propio guión. Y si tú no reconoces eso, terminas repitiendo escenas con distintos actores, pero con el mismo desenlace. Séptimo principio. La intuición sin análisis es ceguera. El análisis sin intuición es vacío. Este principio incomoda porque es contradictorio. Y como toda paradoja real, es profundamente revelador. La mayoría de las personas quieren una respuesta clara. ¿Debo seguir mi intuición o debo pensar estratégicamente? ¿Debo escuchar mi sensibilidad o debo hacer cálculos racionales? Pero esta es la verdad que pocos dicen porque suena fría o porque no encaja en frases inspiradoras. La inteligencia psicológica no es sensibilidad pura, tampoco es lógica pura. Es síntesis, no es seguir el corazón ciegamente, ni es desconectarse de las emociones para pensar en frío. Es la capacidad de moverse con intuición mientras se evalúan datos reales y de analizar con lógica, sin perder conexión emocional. ¿Suena complejo? Lo es. Por eso, tan pocas personas desarrollan esta habilidad de forma consciente, porque es más fácil elegir un solo extremo. Es más cómodo ser el que siente todo intensamente o el que analiza todo con frialdad. Pero el verdadero poder está en el medio, en esa frontera invisible donde la intuición es afinada por la experiencia emocional y el cálculo es nutrido por la sensibilidad humana. Una mente estratégica hace algo que parece contradictorio. Siente profundamente, pero no reacciona de inmediato. Analiza los hechos, pero no se desconecta de su intuición. Lee la energía de una persona, pero confirma sus hipótesis con observación real. Esto es lo que la mayoría nunca hace. No espera a que el mundo cambie. Cambia su forma de percibir el mundo. Y eso transforma todo, porque deja de actuar desde la urgencia emocional y empieza a actuar desde la comprensión global. Piénsalo así, la intuición es como una alerta silenciosa. Te dice que algo no cuadra, pero no te dice exactamente qué. El cálculo es como una linterna lógica. Te ayuda a iluminar lo que la intuición ya te señaló. Uno sin el otro es incompleto. La intuición sin verificación puede llevarte a malinterpretar. El análisis sin conexión emocional puede hacerte insensible o desconectado. Pero cuando ambas capacidades cooperan, se activa un tipo de inteligencia superior. Una inteligencia que no solo reacciona, sino que comprende, que no solo prevé, sino que conecta, que no solo protege, sino que transforma. Este es el nivel más alto de inteligencia psicológica estratégica, ver con sensibilidad y decidir con estrategia, sin negar ninguna parte de ti, solo organizándolas para que trabajen juntas. Eso no te convierte en alguien frío, te convierte en alguien claro, y en un mundo lleno de ruido emocional, la claridad es poder. Después de todo lo que hablamos, hay una verdad central. La inteligencia psicológica estratégica no es una habilidad de dominación. Es una claridad de percepción que surge cuando el dolor deja de dominarte. No se trata de volverte frío, se trata de volverte consciente. No se trata de prever cada movimiento ajeno. Se trata de entender patrones humanos sin perder tu humanidad. Y si algo de esto resonó contigo, tal vez es porque en algún momento tuviste que aprender a ver cuando los demás no querían o no podían mostrarte la verdad. Eso no te hace defectuoso, eso te hace atento, eso no te hace demasiado sensible, eso te hace profundamente consciente. Y eso es un don que pocas personas realmente desarrollan. Una última cosa, si sientes que has vivido experiencias que te lastimaron, no estás aquí para superar ese dolor, estás aquí para comprenderlo y transformarlo. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué experiencia de traición o dolor te enseñó más sobre las personas y sobre ti mismo? Déjalo en los comentarios. No lo describas superficialmente. Cuéntame qué aprendiste que nadie te había enseñado antes, porque no estás solo en esto. Y cuanto más compartimos nuestras verdades, más rápido otros empiezan a ver lo que ya tuviste. Y recuerda esto, la inteligencia emocional estratégica no es ausencia de dolor. Es la capacidad de entenderlo con claridad. Si este video te ofreció una forma distinta de ver tu historia y quieres seguir explorando temas de psicología profunda, claridad emocional y estrategia interior, suscríbete,
Hasta la próxima. Y si este video te hizo pensar diferente sobre tu historia, comparte este pensamiento con alguien que aún no ha mirado su dolor a los ojos, porque ver con claridad es el primer acto de libertad.